Amén, amada iglesia del Señor. Dios nos continúe colmando con su gracia, su favor, su misericordia. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 5. Desde el versículo 10 leamos, ¿ya? Dice así: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estamos predicando bajo una temática que usted lo tiene ahí, y es sobre el crecimiento de la iglesia. Amén. Y en el transcurso de este mes hemos venido hablando algunos pensamientos o compartiendo algunos pensamientos de Dios, de su palabra, los cuales son muy importantes en el crecimiento de la iglesia. Y habíamos dicho en alguna de las enseñanzas que el crecimiento de la iglesia debe ser algo natural. La Biblia dice que Dios da el crecimiento. Eso implica que la iglesia tiene que crecer. Amén. Y hablábamos del aspecto de membresía, del aspecto de creyentes, del aspecto numérico. Pero también algo que es muy importante es que para el crecimiento de la iglesia, Dios requiere que la iglesia alcance madurez. Amén. Dios requiere que la iglesia alcance madurez. Por eso el tema que hoy quiero compartirle es: debes crecer. Dígale al que está a su lado: debes crecer. Debemos crecer, debemos continuar creciendo. Amén. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 1 del libro de Hebreos. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En el original no es perfección de estar completos en su totalidad, ni de tener todos los conocimientos adquiridos en su totalidad, sino de alcanzar madurez. Entonces, Pablo nos hace una recomendación, aunque algunos estudiosos dicen que Pablo no escribió esta carta, pero algunos dicen que sí. Pero vamos a decir que Pablo hace una recomendación a la iglesia del Señor, y es que vamos adelante hacia la madurez. El mismo Pablo dijo: yo pretendo no haberlo alcanzado todo. Eso quiso decir, o después de muchos años de vida cristiana, Pablo expresa esas palabras dando a entender que la madurez no es algo que se logra después de haber recibido a Cristo, sino que es un proceso gradual en la vida de cada cristiano. Amén. Tiene que ver con un proceso no a corto plazo, sino a largo plazo. Pero la intención o el requerimiento de Dios para una iglesia que crece es que todo creyente que ha recibido a Cristo tiene que tener esta expectativa en mente. ¿De qué? De poder alcanzar madurez. Por eso cuando usted va a la Biblia, Pablo en la carta a los Efesios habla de caminar en el Espíritu y ser guiados en el Espíritu. Y la palabra o el texto que utiliza Pablo para decir caminar en el Espíritu, en el griego implica que debemos caminar siempre teniendo entendido en mente que tenemos algo que vamos a lograr o que queremos alcanzar.
Y en este caso, de acuerdo a la Biblia, para el crecimiento, pues es la madurez. Eso es lo que debo tener en mente al frente, que yo quiero alcanzar, madurez. ¿Por qué? Como ya lo habíamos dicho, Dios requiere de la iglesia para que pueda crecer, de todo creyente, madurez espiritual. Entonces, cuando vamos a la Biblia en el capítulo 5, en los textos que hemos leído, Pablo se está enfrentando con una dificultad en la iglesia. El trasfondo o el contexto de esta iglesia es que estaba rodeada de judíos, o le está hablando a una iglesia de judíos creyentes. Y como le digo, Pablo se está enfrentando a una iglesia con un déficit, con un problema que pues le perturbaba. Y usted va a ver que en el versículo 11, lea conmigo: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Y el versículo 13 dice, el versículo 13, sí: y todo aquel que participa de la leche es espiritual en la palabra de justicia, porque es niño. Pablo se estaba enfrentando a un problema con la iglesia, los hebreos, y era que la iglesia, los hebreos, se había resistido en su crecimiento espiritual, se había resistido en su madurez espiritual. Es más, cuando Pablo lee o Pablo escribe estos textos, usted puede ver que parte de la niñez de la niñez de los creyentes es que tenía que conocer las doctrinas básicas. Y es muy hermoso ver que Pablo, por ejemplo, habla para los que han conocido a Dios y que son niños, deben manejar doctrinas como el juicio eterno y la resurrección de los muertos. O sea, ¿qué nos quiere enseñar Pablo? Que Pablo nos quiere enseñar que la iglesia está desafiada a pasar de un peldaño a otro, a pasar de un nivel a otro, porque eso implica madurar o crecer en el Señor. Amén. Por eso cuando usted y yo leemos estos textos, podemos ver que había cristianos que no querían crecer, como se lo había dicho, y que se contentaban con la leche espiritual, aunque esta era para los nuevos en la fe. Usted va a ver que Pablo en todas sus cartas o en la Biblia expresa que hay leche espiritual y que hay alimento sólido. Y habla Pablo que la leche espiritual es para los niños, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Usted y yo debemos pasar de la leche en algún momento al alimento sólido. La pregunta es: ¿ha dejado usted ya la leche? Amén. ¿O quiere seguir todavía con la leche? Entonces Pablo le habla a una iglesia que todavía quería el biberón. A una iglesia que por años y años se le había enseñado, se le había explicado, pero que aún ellos querían esa leche. Lloraban, y si nos vamos al aspecto de ovejitas, balaban por la leche. Y Pablo les dice: ustedes ya no necesitan, ya no deberían pedir esa leche, ustedes deberían pedir alimento sólido. Pero miren lo que dice el versículo 11. Vayan nuevamente al versículo 11. Los cristianos a los hebreos eran bastante inmaduros. Versículo 11. Miren lo que dice. Lea conmigo. Lea conmigo ahí, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. Pablo en sus versículos anteriores o en el contexto de este texto, él había estado hablando ¿de qué? Del sacerdocio de Cristo. El sacerdocio de Cristo es una enseñanza, y que no es una enseñanza tan solamente superficial, es una enseñanza profunda. Pablo lo pone al nivel que es tan profunda que los hebreos no lograban entenderla, o en este caso los judíos no lograban comprenderla. Amén. Porque el sacerdocio implica mucho. Y miren lo que dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, acerca del sacerdocio de Cristo tenemos mucho que decir, mucho que explicar. Dice: y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos. ¿Para qué? Para oír. Pablo les dice: tengo mucho que explicar acerca del sacerdocio de Cristo. Es más, es difícil explicarlo.
¿Sí se da cuenta Pablo en su nivel académico, en su nivel de conocimiento, en su nivel de sabiduría? Él habla que hablar del sacerdocio de Cristo es difícil explicarlo. Y sigue diciendo: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Se me pone difícil explicarlos, ir más allá en cuanto a esta enseñanza, ir más allá en cuanto a estas doctrinas. ¿Por qué? Porque a ustedes se les ha hecho tardos para oír. Mire, es notorio esta palabra tardos en el griego. Implica que ¿qué? O significa que es torpe, perezoso y lento. Pero cuando vamos al original, en el original dice literalmente que se han vuelto lentos en sus audiciones, lo que da a entender que oían sin atención ni interés lo que se les enseñaba. O sea, los hebreos se habían vuelto ¿qué? A una liturgia, a una vida religiosa. Eran miembros que congregaban cada viernes, vamos a decirlo, cada domingo, quizás cada martes, cada miércoles. Pero a pesar que eran fieles congregando, ellos venían y más estaban atentos en su mente a sus deseos, a sus placeres, a sus metas, a sus propósitos, a sus sueños, preocupados por los afanes. Pero pese a que escuchaban la palabra, no la entendían y no la podían discernir. Y es por eso que en algún momento Ezequiel dice: hubiera alguien que le cerrara la puerta del templo. Y Oseas dice: yo no quiero ofrendas, yo no quiero sacrificios, yo quiero que me conozcan. En otras palabras, se habían hecho tardos para oír los hebreos o los judíos de este tiempo. ¿Por qué? Porque se habían vuelto religiosos, litúrgicos, y su intención no era conocer a Dios. Su deseo no era conocer a Dios ni su palabra. Y esa es una problemática hoy en día en las iglesias. Por eso a veces nos preguntamos: yo lo veo que viene cada vez, yo lo veo que es fiel congregando, pero no crece espiritualmente. ¿Por qué? Porque quizás está llevando una vida litúrgica o religiosa, pero su propósito y su deseo no es venir para conocer a Dios. Y no puede crecer de esa manera un cristiano. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando habla de que se han vuelto tardos para oír. Su intención es venir a la iglesia, pero no para conocer a Dios, sino para cumplir con el deber y la liturgia. Por eso hay a veces personas o hermanos que cuando salen del culto: ¿y qué quiso decir con lo que predicó? No entendí nada. ¿Sabe por qué? Porque su mente y su corazón no vienen para estar dispuestos y entregados a Dios, sino para cumplir, como ya le había dicho, simplemente con la liturgia. Y es que si no me ve el pastor, me bajan. Ya no canto, ya no predico, ya no dirijo, ya no estoy en los servicios, etcétera, etcétera. Se quiere cumplir con la liturgia. Por eso, como le había dicho, Ezequiel dijo en algún momento: hubiera alguien que cerrara la puerta del templo. En otras palabras, Ezequiel quiso decir: no quiero tenerlos en el templo, porque van con una vida religiosa para ofrecer sacrificios, pero no para entregar y humillar su corazón a Dios. Y Oseas dijo lo mismo: misericordia quiero, amor quiero, ofrendas y sacrificios están de más. ¿Cuando qué? Cuando la idea y la meta del cristiano no es conocer a Dios. Entonces Pablo les está exhortando y diciendo: yo no puedo ir más allá en la explicación y en la enseñanza, o en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen un buen deseo para Dios, se han hecho tardos para oír. Están inquietados, están distraídos con otras cosas, pero menos conmigo. La pregunta es, o evaluándonos nosotros mismos: ¿cuántos de nosotros a veces hemos venido con una intención como aquella? Me voy corriendo para que me vea el pastor o mi líder, quien está a cargo de mí, etcétera, etcétera. Y es por eso que Pablo habla de que ellos, en vez de haber logrado la madurez, porque les dice: ustedes ya deben ser maestros,
Ustedes ya deben estar discipulando, enseñando, alimentando espiritualmente a otras personas, porque eso requiere la vida cristiana para poder crecer como iglesia. Y la verdad es que como iglesia, hablando solo en nuestra ciudad, en Guaquillas, nos enfrentamos a eso. Nos enfrentamos a que todavía los pastores tienen que estar ejercitados en la mayoría de las labores dentro de las iglesias, no en esta, quizás en otras. Pero cuando dialogamos con otros hermanos, vemos ese déficit todavía en la iglesia en Guaquillas. ¿Sabe por qué? Porque se requiere que los cristianos maduren para que puedan enfrentar, y como dijo nuestra pastora, puedan arrimar el hombro y juntos ¿qué? Sobrellevar la obra o llevar la obra del Señor, y pueda crecer la obra del Señor. Porque la madurez no nos dan los años de poder asistir a la iglesia. La madurez no se logra tan solo con acumular conocimiento. Es más, el apóstol Pablo dijo que el conocimiento envanece. ¿Cuándo envanece? Cuando uno se llena de conocimiento, pero no practica el conocimiento de la palabra de Dios. Y vuelvas a Hebreos, mire lo que dice. Sigue diciendo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo. O sea, los hebreos habían tenido tiempo para ser enseñados, para ser educados, para ser formados, pero el tiempo lo habían ¿qué? Desperdiciado. Porque para crecer espiritualmente se necesita, una de las cosas que se necesita para crecer espiritualmente es tiempo, pero tiempo dedicado a Dios. Y contextualizándolo a nuestros tiempos, los hebreos habían tenido tiempo, pero el tiempo no lo habían aprovechado, como la exhortación del apóstol Pablo en los Filipenses, aprovechando y redimiendo bien el tiempo, sino que su tiempo lo habían desperdiciado. ¿En qué? En nuestros tiempos usted ve que hoy muchos cristianos desperdician el tiempo en las redes, ¿sí o no? Hay algunos que están, pero ahí con el celular para ver el estado de todos los hermanos de la iglesia. Algunos para ver en qué falló. A ver, estados, Amanda, Eduardo, Moisés, y todos está, solo para ver en qué ha fallado. Y los hebreos, como le digo, contextualizando nuestros tiempos, desperdiciaron el tiempo. ¿Por qué? Porque no tuvieron un objetivo en mente. No entendieron que la palabra les obliga ¿a qué? A que tiene que crecer en la vida espiritualmente. Es una demanda de Dios para nuestras vidas. Usted y yo vamos a pasar a un 2022 si Dios nos otorga de su gracia y misericordia. Pero evaluemos cuánto tiempo hemos perdido en Dios, no dedicando a lo Dios, no dando a lo Dios, y todavía somos niños quizás en la fe. ¿Cuánto tiempo hemos dado a otras cosas que tienen menos interés que Dios? Por eso usted va a la Biblia y en la Biblia dice: redime el tiempo. Otra, aprovecha el tiempo. Si se da cuenta, hoy el celular es una atracción y nos roba el tiempo a muchos. A muchos roba el tiempo, la verdad. ¿Sí o no? Unos muestran el desayuno, el almuerzo que hicieron, la merienda, si se va al baño, si se va al corral, si está lavando los perritos, si se fue a la tienda, si se compró el carro, la moto y todo. Y usted suma el tiempo nomás de poder enviar un mensaje por Instagram, por todo eso que manejan hoy en día. Súmele el tiempo. ¿De cuánto tiempo a veces se desperdicia en cosas que no dan fruto, hermano? Que no me edifican, dijo el apóstol Pablo, que no me ayudan a crecer. A la par de ¿qué? De evaluar cuánto tiempo di en ese día o dediqué a mi Señor. Entonces los hebreos, de una u otra manera, implica el texto que nos está enseñando el apóstol Pablo, que todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos tiempo y a todos se nos ha dado el tiempo. Pero los hebreos habían desaprovechado ese tiempo. ¿Y por causa de qué? De no haber considerado el tiempo para dedicarlo a Dios. Con el pasar de los años se habían vuelto inexpertos cuando ellos debían ser ya maestros. Con el pasar de los años ellos todavía eran niños en la fe
y en el conocimiento del Señor, cuando ellos debían haber sido ya maestros, tener la capacidad de ¿qué? De estar al frente enseñando, formando y guiando a otros. Y miren lo que sigue diciendo un poquito más allá. Versículo 13 dice: después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, no logra tener experiencia en la palabra de justicia, porque es que es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Se requiere madurez para ello. Y es por eso que muchos son arrastrados. ¿Por qué? Por las religiones, por las sectas, por filosofías, porque esto me desagradó y ya no voy a la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se es niño. Y esa es una problemática en las iglesias. Le decía en algún momento que la tasa de divisiones en la iglesia cristiana sube y se incrementa cada día. ¿Sabe por qué? Porque hay inmadurez en la iglesia del Señor. Entonces la primera reacción de un niño es que si no me gusta, no me agradó lo que me están dando o lo que estoy viendo, lo primero que hago, ¿qué es? Hacer mi berrinche, huir. Y cuando usted quería, le iban a castigar, ¿qué hacía? Se iba y se escondía debajo de la cama. Yo personalmente hacía eso. Entonces se necesita madurez para poder ¿qué? Tener experiencia y poder con madurez enfrentar todas nuestras decisiones del día a día, pero con madurez y sabiduría. Mire, cuando no crecemos espiritualmente o maduramos, no nos familiarizamos con las verdades espirituales más profundas. Y eso es un peligro en la iglesia, cuando la iglesia no está familiarizada ¿con qué? Con las verdades espirituales más profundas. No se olvide que en cada ciudad, en cada pueblo, el pueblo está rodeado de iglesias de sana doctrina, pero también iglesias que siguen filosofías o pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Y la iglesia que predica la verdad siempre se va a ver atacada por ello. Y por eso Pedro recomienda que estemos preparados para presentar defensa de los que demandan la esperanza o de los que demandan el verdadero evangelio. Cuando no se crece, entonces no se familiariza uno con las verdades espirituales más profundas. Y es por eso que algunos, y hermano, ¿y qué es la Trinidad? Dese cuenta, como le digo siempre, ya con 20 años de vida cristiana, usted preguntando de la Trinidad. O sea, no es justo, no es justo. Amén. Hermano, ¿y qué son evidencias del nuevo nacimiento? ¿O qué evidencia el nuevo nacimiento? O si usted le pregunta qué evidencia el nuevo nacimiento, que congrega a la iglesia, que de mis diezmos, que de mis ofrendas. O sea, dése cuenta. Entonces es una persona, un creyente que no está familiarizado con las verdades espirituales más profundas. O cuando apenas hablan del diezmo, ya empezaron con el diezmo. Con 10 años de vida cristiana, todavía se tiene que enseñarle que la iglesia se maneja bajo una economía o bajo una mayordomía económica. Y que es importante que el dinero dentro de cada iglesia local. Y uno lucha, y los pastores luchan con hablar del diezmo a veces, ¿sí o no, pastor? Porque parece que todo el mundo se le va a ir de la iglesia. Y es porque a veces hay inmadurez espiritual. Entonces a veces se retienen algunos pastores en algunas congregaciones de no hablar de dinero, porque parece que se van a quedar sin ni un alma. Y es por causa de la inmadurez. Amén. Y también cuando un cristiano no crece espiritualmente, no muestra comprensión de la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios es minúscula, por eso no podemos comprender todo lo que sucede a veces en nuestras vidas. Y lo primero que hacemos es, ¿pero por qué me sucede esto, Dios, a mí? ¿Sí o no? Cuando no tenemos una comprensión de la grandeza de Dios, pensamos que si hay una enfermedad, una dolencia física, se está en pecado, y no siempre se está en pecado. O que si le va mal, ¿es por qué? Porque algo está haciendo mal Dios, y Dios no hace nada mal. Todo es bueno de parte de Dios y justo. Como no tenemos una comprensión grande de Dios,
lo primero que hacemos es hacer berrinche delante de Dios y no nos humillamos delante de Dios. Cuando no crecemos espiritualmente, nuestro agradecimiento por el sacrificio de Cristo es superficial, y por eso vivo una vida cristiana acorde a como yo quiero y no como Dios me lo pide. O sea, es un problema no crecer espiritualmente o no madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque voy a tomar como algo superficial la vida en Cristo, y por eso vivo de acuerdo a mis reglas y no de acuerdo a las reglas de Dios. Y los pastores se enfrentan a esa ¿qué? A esa lucha entre la espada y la pared, ante una iglesia inexperta, como dice el apóstol Pablo, en el conocimiento de la palabra. Y no hay cómo decirles nada, dicen algunos pastores, a veces he escuchado. No hay cómo decirles nada, porque ahí mismo se resienten. Entonces, ¿es por qué? Porque no se tiene un agradecimiento grande por el sacrificio de Cristo. Y es por eso, como le dije, usted se rinde a sus reglas y no a las reglas de Dios. Y cuando hablamos reglas de Dios, es ahí que Dios usa a los líderes espirituales en las iglesias. ¿Para qué? Para poder establecerle límites a usted y a mí y sujetarnos a esos límites. Obstáculos que detienen el crecimiento de Dios. Vaya nuevamente a Hebreos. ¿Qué detiene el crecimiento de Dios? Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis tardos para oír. ¿Qué detiene el crecimiento de Dios? La falta de hambre espiritual. En otras palabras, Pablo lo pone como pereza espiritual. Por eso dice, siendo fervientes en espíritu, no perezosos. Así dice el apóstol Pablo. No sean perezosos, sean fervientes en espíritu. Como dijo David cuando estaba enfrentándose al desánimo, a la preocupación, a la dificultad: mi alma clama por ti, como el siervo clama por las aguas. Cuando usted lee ese texto, eso implica que David tenía un deseo por Dios. Y cuando usted lo lee, David se estaba enfrentando al desánimo, a la dificultad, al caos, a la prueba, a todo lo que usted pueda ponerle como algo medio difícil. Pero en medio de eso él dice: mi alma clama por ti. Y cuando Pablo dice: sean fervientes en espíritu, tengan deseo por Dios todos los días, pese a las dificultades. Porque lo que a veces es, dejo de buscar a Dios, es por la dificultad. ¿Sí se da cuenta? No, es que estoy que la paso mal, hermano, pastora, estoy que la paso mal, por eso mi búsqueda en Dios ha bajado, no tengo mucha búsqueda. Pero es más, recomienda la Biblia, o los autores de la Biblia, que es en esos momentos cuando nuestro fervor hacia Dios debe levantarse, debe elevarse. Entonces, uno de los obstáculos es la falta de hambre espiritual. Seamos realistas, la razón principal por la que muchos cristianos se quedan atrapados en una rutina es que están felices de estar ahí. Suficiente, voy los domingos, voy los viernes, no paso más allá de involucrarme con el Señor. Cuando me inviten a un ayuno, una vigilia en el año, ahí voy a estar y nada más. O sea, están contentos ellos. Entonces no van a crecer así. Si hay evangelismo, envío a mi esposa o envío a mi hijo, yo no voy. O la esposa dice: envío a mi esposo, a mi hijo, y yo no voy. O sea, no se involucran, no quieren más del Señor, no se desafían a más en el Señor. Amén. Bueno, cuando haya un ayuno por ahí de los que hoy en día están de moda, de 8 a 11 de la mañana, ahí voy. Pero cuando sean de 8 a 5 de la tarde, hay que vaya el hermano Carlos Ruiz. O sea, no quieren más del Señor, no se desafían a más en el Señor. Entonces estos eran unos perezosos espiritualmente. Y para poder crecer, como había dicho, y vamos a la Biblia, se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Determinación de decir: en este año voy a dejar de lado, bueno, todos los días me voy al fútbol, dedico 2 horas, 1 hora. Y bueno, evaluándome a lo que le doy al Señor, no le estoy dando mucho al Señor, entonces esto voy a dejar de lado. Bueno, esto es lo que hago mucho, esto voy a dejar de lado. Y ahora sí, este tiempo que me sobra, ahora se lo voy a dar al Señor.
voy a buscar más del Señor. Sepa usted, ¿no? Viene a la iglesia, aquí se le abre, se le presta la llave, se encierra solo un día, 2 días, no sé yo, viene en las noches, hace vigilia solo, en su casa mismo. ¿Pero qué? Para poder crecer debemos darle tiempo a Dios. Pero hoy en día estamos afanados, ¿sí o no? Corriendo de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, preocupados por todo. Pero la preocupación menos es el Señor a veces. No en todos, pero sí en algunos. Y es por eso que presentamos o manifestamos inmadurez hacia qué, hacia el Señor y hacia la iglesia del Señor. Porque cuando la iglesia es inmadura, es un problema. No se puede avanzar, no se puede crecer. La obra no crece cuando la iglesia se mantiene en inmadurez espiritual. Mire lo que dice, vaya a la Biblia, en el versículo de Hebreos mismo, capítulo 12, versículo 12 y 13. Mire lo que dice. Pero deseamos, desde el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Necesitamos solicitud, en otras palabras, diligencia hacia el Señor, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué dice? Perezosos. Pablo lo que quería evitar era la pereza espiritual de los cristianos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo etcétera, etcétera. Entonces Pablo lo que estaba mirando es que no caigan en aquello, en la pereza espiritual. Es que ya no quiero, es que no lo puedo lograr, es que si busco a Dios más problemas hay. Y si se ha topado con esa idea, ¿no? Y es que en la realidad a veces es así. Cuando más buscas a Dios, todo el mundo se te cae encima, dijo un predicador, ¿no? Pero aún así, como dijo David, mi alma clama por ti, Señor. Cuando veía que los filisteos se le venían todos encima, ahí más buscaba del Señor. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Otra de los obstáculos es que es el pecado. Cuando usted va a la Biblia, usted ve que los israelitas podían haber, cuando salieron de Egipto, pudieron llegar a la tierra prometida. Los estudiosos dicen que en semanas, algunos 3 semanas y algunos le ponen menos. Pero cuando vamos a la Biblia, usted va a ver que el pueblo israelita o el de los hebreos pasó 40 años en el desierto. ¿Cuál fue el problema? El problema es que ellos venían arrastrando el mismo pecado de Egipto. Y por eso que cada vez que estaban en el desierto ellos presentaban queja delante de Dios. Otro de los obstáculos para no crecer espiritualmente es el pecado. Por eso Pablo dice, dejen eso atrás, olviden. Y Pablo pone el mismo énfasis en decir, perfecciónense en el Señor, pidan perdón, confiesen su pecado, arrepiéntanse, conviértanse al Señor. Y caminemos o vamos camino a la perfección, o sea, a la madurez. El pecado estorba en la vida del cristiano. Entonces tenemos que abandonar el pecado. Ya no podemos vivir con lo mismo. Amén. Si usted necesita ayuda, acérquese a alguien que le pueda ayudar, pero necesita crecer espiritualmente. Amén. Otra de los obstáculos son las relaciones poco profundas. La pregunta es, ¿con quién andas? ¿Edifica tu vida con quién andas? ¿Te ayuda a crecer? Abraham tuvo que separarse de Lot. Usted ya conoce la historia de Abraham y de Lot. Lot tenía ¿qué? Deseos egoístas. Pero los deseos de Abraham estaban alineados al propósito ¿de quién? De Dios. Y una de las cosas que a veces nos distraen son las relaciones en la vida cristiana. Por eso es con quién estamos caminando. A veces caminamos y pasamos mucho tiempo con ¿qué? Perdóneme decirle, pero con hermanos que no tienen el deseo en Dios. Si usted le dice, oye varón, ¿qué tal que si nos pegamos un ayunito, como dicen los jóvenes? No, dice varón, si cuando ayunamos me arde el estómago. No. Pero hay personas que usted le propone cosas que implican buscar a Dios y le dice, ahí estamos hermano, hagámoslo, necesitamos de Dios. La verdad es así. ¿Sí o no? Y la verdad que hay hermanos que usted le incentiva a cosas o a disciplinas que involucran buscar a Dios y omiten.
Ahí ya no le siguen, ahí ya no están con usted, ahí ya no le conocen, ya no es su hermano. Entonces, en este año 2022, hermano, no los deje de lado, pero sí reste tiempo a esas relaciones que no fructifican su vida, que no hacen que su vida, ¿qué?, produzca y dé fruto, que no hacen que su vida, ¿qué?, crezca espiritualmente. Por eso Abraham en algún momento, aunque tú eres mi sobrino, eres sangre de mi sangre, si tú tomas esa decisión o tienes decisiones egoístas, se va para allá. Pero yo camino conforme al propósito de Dios. Yo nací para cumplir un propósito aquí en la tierra. No me voy a morir sin cumplir ese propósito. Yo me voy para acá. Y tuvo que separarse de su sangre, carne su carne y hueso de su hueso. Entonces hay relaciones que usted tiene que evaluar en este año, amado hermano. ¿A dónde lo están guiando? ¿Más a lo terrenal o más a lo espiritual? ¿Más a lo carnal o más a lo espiritual? Si es así, evalúe las relaciones que hoy estamos teniendo. ¿Por qué? Porque son un obstáculo en el crecimiento espiritual. Yo siempre le doy testimonio, ¿no? Yo conocí un hermoso hermano aquí en la iglesia, y ese hermano desde el primer día él me iba y me entregaba un papelito, y yo digo, uy, gloria a Dios, billete de $10. No, ahí era un papelito con 5 textos bíblicos. Te los memorizas, el próximo culto te los tomo de memoria. Así, él era así. Llegaba el próximo culto, él estaba en la puerta y de una, a ver, rápido me decía, porque su carácter era así un poco fuerte. A ver, rápido, me decía, rápido. Y ya dice, vamos a ver el televisor a mi casa, traía videos, nos quedamos hoy día en la iglesia. Entonces era una relación de la cual yo no me desprendía. ¿Por qué? Porque veía que él me ayudaba a crecer espiritualmente. Pues hay relaciones que hoy en día tratan de desviarte, perdone decirlo, hermanos mismos dentro de las congregaciones, sacarte del propósito de Dios, abordar el propósito de Dios. Entonces evaluemos esas relaciones y digámosle, ¿sabe qué? Más bien ayudémosle. Pero hay un momento que tenemos que decirle, ¿sabe qué? No me ayudas, no me edificas, no me estás ayudando en mi crecimiento espiritual. Porque hay hermanos que se resisten, como los hebreos se resistían al crecimiento. Y esa es la verdad, que las iglesias están llenas de ¿qué? De creyentes que se resisten. No es que la iglesia no les ofrece formación, no les ofrece guianza, no les ofrece la enseñanza de la palabra, no les ofrece lo espiritual. En las iglesias se les ofrece, pero ellos se resisten a crecer, a madurar espiritualmente. Y ese es un problema, la resistencia que presenta. Pues usted cuando ve a los ministros aquí, están luchando. ¿Qué canción canto? ¿Cómo le hago? Y usted ve, mi pastor está sudando a veces. ¿Cómo le hago? Porque uno de acá puede mirar la resistencia a veces que la iglesia presenta para adorar, para rendirse a Dios, para humillarse, para estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Uno está el pavo, no, mucho pavo. Pero no es el pavo, es la resistencia, y el problema es que está en el corazón. No quieren a veces más de Dios, porque creen que cuanto más hay de Dios, más problema hay en su vida. Los problemas los va a tener de todos los días, hermano. Cada día tiene su propio mal, dijo Cristo. Y yo no he venido para traer tranquilidad en algunos he venido para traer espada. Así dijo Cristo. ¿Usted cree que cuando viene Cristo todo es color de rosa? No, Cristo dijo, en algunos va a haber espada en vez de paz, en vez de tranquilidad. Pero confiad en mí, dijo Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos resistamos al crecimiento y a la madurez. Si usted y yo no maduramos, la iglesia no crece. Si usted y yo no maduramos, la obra no crece. La madurez espiritual, hermanos, requiere un reordenamiento radical. Este año 2022 tenemos que reordenar nuestras vidas en muchos aspectos y en muchas áreas si queremos seguir creciendo. Y si hemos dejado de crecer y tenemos o estamos obligados a crecer, hay cosas que tenemos que reordenar radicalmente en nuestras vidas. Y una de aquellas es ¿qué? El tiempo. Aprovechar, redimir bien el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque hay cosas que en esta vida son pasajeras, pero hay cosas que son eternas.
Buscar a Dios y todo lo que usted le dedique a Dios es eterno. Por eso dijo Pablo en Colosenses: puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las terrenales, no en las de la tierra. Amén. Porque aquí la polilla y el orín corrompe todo, dinero, riquezas y todo. Pero lo que se siembra para el cielo, no, es eterno y tiene recompensa un día cuando estemos en la presencia de Dios. Hay prioridades, hermano. Hay prioridades y esas prioridades tienen que cambiar. Amén. De lo terrenal a lo espiritual. De lo que más daba para la tierra, ahora lo voy a dar más para Dios. Amén. Oramos al Señor para darle gracias. Señor, te damos gracias. Una de las cosas, Dios, cuando vemos en tu palabra, Señor, que se presentaban dificultades en el pueblo santo, siempre les hacías un llamado, y ese llamado era al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Señor, cuando vamos a tu palabra, la iglesia a los hebreos, Dios de la gloria, o la iglesia de los hebreos, tenía que ser ya una iglesia maestra, una iglesia discipuladora, una iglesia que hubiera abierto caminos, Señor, en la obra del Señor y se hubiera ensanchado. Pero no era así. La iglesia se había resistido a crecer, Dios de la gloria. Por eso dice que se había vuelto tardo para oír. Se había vuelto una iglesia litúrgica, una iglesia religiosa, una iglesia que miraba por lo sí propio y no por lo que tiene o involucra a ver con el Señor. Padre, si hoy necesitamos pedirte perdón, así lo hacemos por nuestra inmadurez, porque han pasado años, Señor, y me examino y me evalúo, Dios, a mí mismo, y yo mismo me digo: Señor, tengo que haber alcanzado, debí haber alcanzado, o debí haber llegado ya a otro nivel, o estado ya en otro nivel, Señor, y no lo estoy, y me evalúo y me examino. ¿Y es por qué? Porque hay tiempos, han habido meses, han habido años que tú no has sido la prioridad en mi vida. Señor, por eso te pido perdón. Perdón por mi inmadurez, Dios, en la vida cristiana, en el conocimiento de tu palabra, en la obediencia hacia tu palabra. Te pido perdón. Este año 2022, Señor, un año que, como todos los años, tiene su propio mal. Ayúdanos, Dios de la gloria, a tener la fortaleza y a recibir la gracia abundante de ti, Señor, para saber cómo guiarme, cómo, Señor, caminar en esta vida y poner determinación, Señor, y proponer en mi corazón, Señor, buscarte más, porque tu palabra dice: buscad mientras pueda ser hallado, Señor. Sea cosa que cuando desee buscarte no te encuentre, Dios de la gloria. Así que, Señor, ayúdame a tener esa determinación en mi corazón de buscarte, Padre, y tú seas todo en mí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.